Bienvenidas a la entrevista de hoy. Hoy está conmigo Noelia. Ella es odontóloga y está especializada en medicina ayurveda. Y hoy nos va a hablar de las emociones y los dosha. Hola Noelia, bienvenida y gracias por estar aquí conmigo. Hola Esther, muchas gracias por la invitación, un placer. Acá desde Argentina con calor, para Sí, España y todo el mundo. ahí pleno verano y aquí estamos en pleno invierno. Bueno, pues si no estáis muy familiarizados con los dosha, os invito a ver primero el vídeo de Laura en el que hablamos de dosha o constituciones en Ayurveda para que sepáis cuáles son estas tres constituciones principales y los 5 elementos y tengáis un poco más de nociones, ¿no? de lo que son para después poder entender mejor esta entrevista. Y si ya sabéis lo que son los dosha, pues podéis empezar ya directamente con este vídeo. Así que allá vamos. Noelia, pues cuando quieras puedes empezar con este Bueno, tema. muy bien. Entonces, vamos a ir viendo en esta charla cuál es el enfoque de la Ayurveda, ¿no? Ayurveda quiere decir ciencia de vida o sabiduría de vida. Entonces, justamente es una ciencia que nos enseña a vivir nuestra vida con más sabiduría, que creo que a todos nos viene muy útil. Entonces, yo siempre digo que la Ayurveda es como un manual. Vieron que cuando uno va a usar un electrodoméstico, no el lavarropas, el aire acondicionado, cuando uno tiene el manual es mucho más fácil seguir las instrucciones, saber cómo funciona, y sobre todo cuando hay algún problema, ¿no? Yo acá en el lavarropas sé que cuando me marca una letrita, dice quiere decir que se arrema en la puerta. Entonces ya sé cómo solucionarlo. No entro en pánico cuando hay algún inconveniente, sino que agarro el manual y me fijo cómo funciona. Y creo que de todos los desequilibrios, digamos, que podemos tener, los desequilibrios emocionales son los que hoy por hoy son más preponderantes, porque somos seres emocionales y porque estamos regidos por las emociones, ¿no? Y en esto holístico que tiene la Ayurveda, que nos dice que somos cuerpo, somos mente y emociones y somos alma, no podemos separarlos. Entonces, y a mí me pasaba cuando conocí la Ayurveda, sobre todo cuando estaba en la búsqueda de algo, cuando ejercía mi profesión en la odontología, que me daba cuenta que solamente mirando el cuerpo, observando el cuerpo del paciente y tratando solamente el cuerpo, sentía que había algo que me estaba faltando, ¿no? Entonces, separar el órgano del cuerpo o mirar solamente el cuerpo y no poder comunicarse con el paciente y entender si es un paciente que está contento, si es un paciente que pasa todos los días en un trabajo que le encanta, o si está en un lugar, está 10 horas por día en un trabajo donde la pasa mal, o tiene relaciones que le dan soporte, que le dan alegría, o tal vez es una persona que se siente muy sola. Es como nos damos cuenta que es imposible dejar eso de lado cuando consideramos y evaluamos cómo está nuestra salud. Entonces, en ese manual, estas herramientas que nos dan, ¿no? En la Ayurveda está permeado por una de las filosofías que se llama Samkhya, que nos explica de esta teoría de los elementos, de los dosha y de los guna, que también vamos a hablar un poquito. Entonces, ahí traduciendo, digamos, todo esto, es mucho más fácil interpretar las emociones. Que esto nos va a servir muchísimo para entendernos a nosotros, y no quiere decir que vamos a dejar de tener emociones. De hecho, hay emociones que decimos favorables o desfavorables, pero ninguna emoción en realidad es mala, son indicadores. Lo que pasa es que cuando nos sentimos desbordados y nos dejamos llevar por las emociones y vamos saltando de una a la otra, bueno, ahí la vida se nos complica un poquito más, ¿no? Pero a veces estar enojado está perfecto, a veces sentir miedo es muy necesario porque nos hace protegernos del peligro, pero cuando podemos aprender a modularlas y entender también por qué surgen estas emociones. Y vamos a ver, ¿no? Cuando las asociamos cada emoción a un dosha, eso nos cambia el diagnóstico, y eso es lo más interesante que nos da la Ayurveda, porque ya no es ansiedad o miedo, es un desequilibrio vata. Y en ese holístico, lo que nos está dando la pauta es que ese desequilibrio que se puede manifestar a nivel mental puede tener una causa, ¿no? Un origen según la alimentación que yo estoy teniendo, ¿no? Según lo que como, puedo tener más ansiedad o puedo modular mi ansiedad, según las rutinas que estoy teniendo, según mis rutinas de descanso, según cómo me estoy relacionando, según el ejercicio que estoy haciendo o el que no estoy haciendo. Entonces ya no es que dejo de sentir miedo, pero tal vez por lo menos puedo entender de dónde está viniendo y qué fue lo que lo provocó. Entonces ahí tengo yo la herramienta de poder hacer ese cambio y empezar a construir yo mi salud, tanto física como mental y emocional. Entonces, siempre ese primer elemento, que es el elemento espacio, decimos que es el elemento más importante de todos porque es el que nos permite ver
Entonces poder, aunque sea, no, yo sé que cuando nos invade la emoción, no vemos otra cosa que lo que nos está pasando, pero cuando nos podemos entrenar en poder tomar un poquito de distancia, está bien, te enojaste, gritaste, le gritaste a tus hijos, capaz no era correspondido, pero tal vez a los 5 minutos o a la hora o al otro día podés hacer ese espacio y observar lo que pasó, ahí es cuando todo cambia. Entonces eso, no es que vamos a dejar de sentir emociones, pero lo vamos a poder interpretar de una manera totalmente distinta. Claro, Entonces, vamos a... cuando nos conocemos, ¿no? La importancia de conocerse y de saber cómo es una misma, ¿no? De reconocer estos elementos en el cuerpo, esto ya nos facilita mucho las cosas, ¿no? Totalmente, ahí ya tenemos el manual, y uno dice, bueno, tengo mucho de constitución Vata, ya sé que mi tendencia, eso es lo que quiere decir Claro. Dosha, ¿no? Tendencia al desequilibrio, la Ayurveda nos dice que ya nacemos con una tendencia al desequilibrio, y que si no hacemos nada para contrarrestarla, lo más probable es que vayamos, ¿no? creciendo en ese desequilibrio, Claro. y que está en nuestras manos también poder hacer rutinas todo el tiempo para volver al equilibrio. Sí, Entonces sí. se pone más interesante este juego, porque ahí ya sabe que uno puede hacer algo al respecto. Sí. Entonces, vamos a hablar de Vata. Cuando hablemos de Vata, por ejemplo, vamos a hablar de características de una persona que tenga mucha proporción de Vata, ¿no? Sabemos que todos tenemos los 5 elementos, entonces todos tenemos algo de Vata, algo de Pitta y algo de Kapha en nuestra constitución. En general solemos tener 1, 2, 3 elementos en mayor proporción. Entonces eso me va a marcar mi tendencia. Y ahí podemos ver por qué tal vez 3 personas diferentes frente a la misma situación, una se pone ansiosa, una se deprime y no hace, y se paraliza y no hace nada, y la otra se enoja y empieza a romper cosas. Y uno dice, bueno, entonces ya tal vez no es tanto la situación externa, sino el lente con el que yo lo estoy mirando. Y eso va a estar permeado por el elemento que yo naturalmente tengo en mayor proporción en mi constitución, por el desequilibrio actual que yo pueda tener, porque como todos tenemos de estos elementos, todos podemos tener un desequilibrio en cualquiera de estos elementos en cualquier momento. Y estos elementos no solamente forman nuestras constituciones personales, sino que están presentes en todo el mundo que nos rodea. Entonces, si yo de repente estoy teniendo una rutina de vida, un estilo de vida que aumente Vata. Si yo estoy en un trabajo, que sea vatogénico también. Si tal vez estoy en un clima, ¿no? Eso es lo que nos enseña la Trikala Dosha, Kala quiere decir tiempo, nos enseña cómo funcionan también estas fuerzas en 3 tiempos diferentes, en las distintas horas del día, en las distintas estaciones del año y en las diferentes etapas de la vida. Entonces hay una estación del año, que es el otoño y el principio del invierno, donde la fuerza Vata y todas estas cualidades de seco, ligero, frío, ¿no? van a estar aumentadas. Entonces tal vez aunque yo no tenga tanto Vata en mi constitución, yo sé que en esta época del año tengo que prestar atención a esto porque va a estar más favorecido. No quiere decir que me vaya a pasar. Pero, obviamente, si yo estoy en un clima que es seco y en una estación del año donde predomina el viento, y bueno, es mucho más probable que mi piel se seque en ese momento. Lo mismo va a pasar con mi mente, ¿sí? Entonces recordamos, Vata es una fuerza que tiene mucho de elemento espacio y elemento viento, y tiene poco de fuego, tiene poco de agua y tiene poco de tierra. Y eso también es muy interesante, porque ahí vemos qué es lo que tengo de más y qué es lo que se va a tender a acceder, y qué es lo que me falta. Y ahí también está la clave del tratamiento, qué es lo que yo tendría que poner para volver al equilibrio. Entonces, ¿cómo se traducen estas cualidades, estos gunas, en mis tendencias mentales, digamos? Como les decía, o una persona que tenga mucho Vata, o una persona que tenga un desequilibrio Vata actual, que en general además nos pasa a todos, porque nuestro estilo de vida es muy vatogénico, como decíamos recién, hablando ahí antes con Esther, ¿no? Las redes sociales, es todo rápido, así como cuando uno se mueve de un lugar al otro, cuando agitamos algo, eso nos seca. Cuando la mente se agita todo el tiempo y vemos una red social que vemos videos cada 30 segundos y nuestra mente pasó de cómo cocinar una pizza a como la cotización del Bitcoin, ¿no? Ese movimiento mental, también nos secamos mentalmente. Entonces verlo con estos nombres y cambiarle ese diagnóstico también es muy gráfico. Seguramente nos habrá pasado que cuando tenemos ansiedad, y es como que mentalmente también sentimos que nos secamos y nos ponemos más frágiles. Es como una rama, cuando se seca, se rompe también más fácil. Entonces, ven que les vamos cambiando el nombre. Ya no es lo mismo decir estoy ansioso que decir estoy súper Vata. Por lo menos suena diferente. Claro. Entonces, como emociones positivas, una persona que tenga muchas de estas cualidades
va a ser una persona muy entusiasta, que no se va a quedar quieta, ¿no? Es una persona que no va a tender a estancarse, muy creativo, porque el viento te hace cambiar y ver las cosas todo el tiempo de forma diferente. Entonces es una persona que va a cambiar todos los días los muebles de su casa, va a probar ponerse la ropa de maneras distintas, y en ese cambio va a crear todo el tiempo cosas diferentes, ¿no? Y una persona que siempre va como a empujar para adelante, siempre va a querer estar en movimiento, con mucha alegría, ¿no? Con mucha diversión. Ahora, si esto está en desequilibrio, y vamos a ver también que esa es la clave, ¿no? Tengo este elemento, pero en función de qué lo pongo, porque un Vata puede poner ese elemento en función de crear cosas nuevas o de quejarse. Yo siempre pongo de ejemplo a mi jefe Fabián Ciarlotti, él es súper Vata, y ha puesto, o sea, tiene un ventarrón, ¿no? Es un tsunami de viento que lo empuja todo el tiempo. Bueno, él ha escrito más de 40 libros de Ayurveda, porque pone esa fuerza Vata al servicio de algo positivo. Entonces, ahí la clave no es decir, uy, soy Vata, qué maldición, sino qué vas a hacer con tu viento. Esa es la pregunta. ¿Tenés mucho viento? ¿Qué vas a hacer con ese viento? ¿Vas a destruir ciudades o vas a construir molinos de viento y hacer algo con esa energía? Entonces, si este viento no lo canalizamos bien, se nos va a tender a desequilibrar, entonces nos va a empezar a pasar de tal vez dudar mucho, porque nuestra mente se va a muchos lugares, entonces nos estamos todo el tiempo cuestionando, se nos va mucho al futuro, entonces nos genera ansiedad estar todo el tiempo pensando como posibles circunstancias, ¿no? Que nos pueden suceder, miedo, ¿no? Ansiedad por el futuro, eso nos va a pasar si esta fuerza Vata está aumentada. En general, las personalidades que tienen mucho de Vata suelen ser bastante cambiantes, ¿no? Y también eso puede tener su aspecto positivo o negativo. No son personas que se aferren mucho ni a una creencia, ni a un trabajo, ni a un gusto, ¿no? Es una persona que tal vez la vemos en 2 años y cambió totalmente, porque justamente le falta tierra, como que le falta ese anclaje. Entonces, si eso está en equilibrio, puede ser bueno, porque es una persona que si necesita cambiar, lo va a hacer, y de hecho estamos cambiando todo el tiempo. Pero también eso puede llevar como una insatisfacción constante, ¿no? De no sentirse nunca satisfecho en donde está. Y ahí también podemos ver cómo es interesante trabajarlo a través de los elementos, porque entonces ya nos damos cuenta que una persona va tan desequilibrio, le puede faltar el elemento tierra. Y eso lo podemos trabajar, por ejemplo, a través del yoga, ¿no? Con posturas enraizantes, ahí Esther lo sabrás mejor que yo, una postura del árbol, ¿no? Una postura que nos conecte con la tierra, nos puede hacer a través de algo físico, estos arquetipos que son las asanas, trabajar estas emociones. Lo podemos hacer a través de la alimentación también, incorporar alimentos que tengan más de este elemento tierra. Entonces es muy interesante cómo cuando vemos a nuestro ser como un todo, que es inseparable, cuerpo, mente y alma, sabemos que en cualquiera de esos factores que trabajemos va a también incidir en los demás. Entonces, inclusive haciendo una rutina para el cuerpo, nosotros podemos modular nuestras emociones. Sí. En general, en desequilibrio es una persona que como va a tener poca tolerancia al estrés, porque le falta como un poco de resistencia, y esto que decíamos que cuando seca su sistema nervioso de tanto movimiento, sientes como que se quiebra, ¿no? ¿Vieron? Como le falta flexibilidad también porque le falta agua, entonces le falta capacidad de adaptarse, y sobre todo esa resistencia que dan los elementos más pesados como la tierra y el agua. Y en desequilibrio puede sufrir adicciones como por ejemplo el cigarrillo, que es un desequilibrio bien de viento, estar incorporando como aire, entonces ahí uno sabe que, bueno, tiene que tener cuidado con eso. En general suelen hablar mucho, que están en movimiento, pero suelen escuchar poco los Vata, que es gracioso porque justamente el sentido de la audición es uno de los sentidos regidos ahí por Vata, y en general en sus relaciones justamente van a ser bastante cambiantes y poco apegados. A un Vata en relación hay que estimularlo todo el tiempo, porque si no se va a aburrir, ¿no? Quiere todo el tiempo cosas nuevas, conocer lugares nuevos, ¿no? Y puede tender a cambiar demasiado de relación muy rápido, digamos. Tiene poco apego, entonces le va a costar sostener, en general. Es una persona que en general va a tener tendencia a querer estar probando cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, bueno, como decíamos, eso puede tener una parte buena, y también puede tener una parte que tal vez no es tan positiva, de decir, bueno, ok, te estás queriendo cambiar de trabajo cada 3 meses, si el trabajo no te gusta, perfecto que lo puedas cambiar, ¿no? Pero realmente te querés cambiar de trabajo porque no te gusta, o es ese viento que te está empujando al cambio por el cambio, ¿no? Que sea un cambio consciente. Eso es lo que tenemos que
que aplicar. Y en general vamos a ver, son personalidades que tienden a tener profesiones, ¿no? Que tengan que ver también con el movimiento. Ayer salimos a caminar y veíamos un sereno de un edificio, y era súper cafa, porque claro, imagínate, 8 horas sentado era su trabajo ideal. Es como, si uno lo entiende desde ese lado también, ayuda mucho al autoconocimiento y ayuda mucho a entender a los demás. Es como que hay cosas que no esperás, ¿no? Un bata no vas a pretender que se acuerde de algo, porque tiene su cabeza en un millón de cosas, ¿no? Y tiene poca memoria. En cambio, lo pones a un CAFA a trabajar en una profesión donde tiene que estar sentado mucho tiempo, y es su profesión ideal. Ahora lo pones a un bata de sereno y a los 5 minutos ya renunció, ¿no? Entonces, en general, les gustan las profesiones que sean muy creativas y estimulantes. Todos los artistas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con creatividad tiene mucho que ver con bata, hablar, preguntar, los periodistas, la investigación, y bueno, eso, lo creativo y lo que tenga que ver con el movimiento también, ¿no? Un bata, démosle algo para hacer, para que focalice ese viento en una forma positiva. Que canalice toda esta creatividad y todo este movimiento, ¿no? de una forma positiva. Y también, bueno, la importancia de la rutina para bata, ¿no? Que tenemos otra entrevista con María donde hablamos de rutinas, la importancia de la rutina, y en el caso de bata también súper importante, ¿no? Para controlar todo este viento, todo este aire y saber hacia dónde va, ¿no? Exacto, acá les dejé también como algunos tips, si hablamos de todo lo malo, digamos, bueno, pero hay algo que se puede hacer, que es justamente contrarrestar a través de nuestras rutinas, como vos bien decías, todos estos elementos que pueden tender al desequilibrio, ¿no? Entonces, si bien las rutinas en general nos hacen bien a todos, pero bata, que es el más irregular, es el que más se va a beneficiar para con tener una rutina que sea regular. Entonces vemos que a través de rutinas de ejercicio físico, automasaje que sea pesado, ¿no? Que justamente nos conecte con el cuerpo, que es elemento tierra, alimentos que también nos conecten con la tierra, hablar menos, ¿no? Todo esto nos va a hacer porque suena muy lindo, pero después cuando lo que tenemos que poner en práctica, nos olvidamos. Pero cuando uno se repite que todo esto va a hacer que uno tenga menos ansiedad, que uno pueda descansar mejor, bueno, ahí nos da el incentivo para llevarlo a cabo. Bueno, y Vamos con Pita, ¿no? De este momento, ¿no? Perdón, antes de empezar con Pita, el momento este en el que estamos, que decías que es súper bata, sea cual sea nuestra constitución, ahora mismo estamos en este momento de multitasking, de ruidos por todos lados, de estímulos constantes, de mucho movimiento, de viajes, de pantallas. Entonces, pues sea cual sea nuestro estado, constitución, creo que son consejos a tener en cuenta para todo el mundo, ¿no? Estos que has puesto ahora. Sí, totalmente. Uno ya va como avanzando y teniendo más maestría en lo que vos decías del autoconocimiento, ¿no? Porque a veces uno lee esto y piensa que o soy bata o soy pito, No, somos muy multidimensionales, entonces tal vez para esto, en esta emoción soy pita, y acá tengo que tener cuidado que no se me desequilibre el bata, y cuanto más uno se va conociendo, ya uno puede hacer como el posgrado, digamos, de los dos ya. Pero sí, totalmente. Veníamos de una era muy batosa, digamos, a nivel de información, estímulos, si lo comparamos con la cantidad de información que ingresaba, ¿no? Hace 20 años, estamos totalmente acelerados, y los últimos 2 años también, ¿no? Ese cambio constante, ese no tener una tierra de dónde agarrarse, también nos pone muy bata, así que hay a tener en cuenta. Vamos con los pitas, ¿no? Fuego principalmente y agua. Entonces le falta un poco de espacio, le puede faltar un poco de viento, y le falta tierra también, ¿no? El pita va a estar todo el tiempo en el hacer, porque el fuego genera como esa combustión, ¿no? El pita sabe que es una usina eléctrica de energía que también, si la enfoca para algo bueno, el pita te cambia el mundo, y si la enfoca para algo malo, te lo destruye. Así que veamos los pita que hacemos con todo eso. Va a ser un doya que tiende al calor, a ser muy agudo y preciso, a ser muy claro, porque el fuego nos permite ver y nos da claridad, y ácido, ¿no? Fuego y agua forman ácidos, y los pita podemos tener comentarios muy ácidos, así que hay que manejar muy bien con la palabra, podemos ser bastante hirientes. Entonces, estas cualidades puestas al servicio de emociones positivas, el pita va a ser una persona muy líder, muy emprendedor, digamos, pero a la vez ya con una energía bastante más enfocada que
que Bata, ¿no? Tiene una mente también muy precisa y muy aguda, y una capacidad, es como el arquetipo del líder y del guerrero, que puede focalizarse y ir hacia sus metas y conseguirlas, ¿no? Porque tiene también como mucha constancia, sobre todo cuando se propone algo. Es muy valiente, muy corajudo, muy heroico, pero si está en desequilibrio, una emoción muy caliente va a ser el enojo, la irritación, es muy crítico porque es el que ve, y esto es muy gracioso también, el sentido de la vista está regido por el elemento fuego, y yo creo que hay alguien ahí arriba que se mata de risa porque al Pita te dan la vista, pero te dicen no te enojes, ¿no? Y el Pita es el que ve todo lo que todos hacen mal, todo lo que sale mal, pero a la vez te piden que no te enojes, y como, bueno, ¿cómo hago? Bueno, hay que tener mucha maestría, porque el Pita llega a un lugar y dice, esto lo hicieron mal, esto está sucio, esto está roto, y bueno, pero a la vez sabes que sos el que más se desequilibra si se la pasa opinando sobre todo lo que están haciendo mal los demás. A los Pita nos encanta, y se nos va el ojo, es como inevitable, ¿no? Que se nos va el ojo para el error. Entonces eso nos hace opinar mucho y ser muy exigentes con los demás, demandantes, y también exigentes con uno mismo. Para mí lo que tiene interesante Pita es que estas emociones en desequilibrio, lo que tienen de peligroso es que son emociones que en Occidente se valoran mucho. Esto de la persona que se queda hasta las 3 de la mañana trabajando, ¿no? Que se esfuerza para hasta que se mata, ¿no? Son emociones que en Occidente las valoramos, en vez de decir, no, mira, me parece mejor que te vayas a descansar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque además los Pita nos identificamos mucho con nuestros logros, y además en general las cosas que nos proponemos nos salen bien, entonces es muy fácil caer en esa identificación, pero está bueno como repetirse que nuestro valor no pasa por nuestra productividad, y que también si esa productividad o si lograste el ascenso, pero por eso te la pasaste sin ver a tu familia, no haces ninguna actividad recreativa y no podés dormir y tenés una úlcera, empezar a preguntarse si vale la pena, ¿no? Porque es como muy adictivo esa validación externa, digamos, se aplaude mucho, pero uno tiene que empezar a pensar a qué costo, ¿no? Pita puede tener adicciones como el alcohol también para paliar eso, porque justamente el alcohol es ácido, entonces todo lo que es doya, ¿no? nos tira, nos gusta lo que más tenemos en cantidad, y es lo que justamente peor nos hace, y el alcohol muchas veces puede aplacar esa mente tan incisiva de Pita, entonces a veces los Pita necesitan como un poco de alcohol para callar esa voz que no los deja descansar, pero está bueno poder encontrar una actividad que nos genere esa sensación sin tener que recurrir a algo externo, ¿no? Y en sus relaciones en general suelen ser bastante dominantes, bastante líderes, muy pasionales obviamente, porque el fuego genera también ese calor, así que también hay que saber manejarlo y encauzarlo, ¿no? Ayer también con mi novio yo le decía, estás un poco intenso, ¿no? Que es una cualidad bien de Pita. Bueno, y él me decía a mí, vos estás muy emocional, que yo también tengo mi cuota de CAFA, y las mujeres todas tenemos más de agua, y había estado así como toda la semana, cualquier cosita que pasaba yo lloraba. Entonces dijimos, bueno, vamos a proponernos todas las noches salir a caminar, que sea de noche porque acá hace calor, ¿no? Entonces así el Pita canaliza su exceso de fuego y yo me transpiro mi exceso de agua y todos contentos. Entonces ahí en relaciones nos puede ser. Ahí buscando el equilibrio para no tener exceso de ni falta de... Exacto, pero para empezar como a entenderse, ¿no? Entender de dónde viene, porque entonces Sí, uno deja de decir, claro. esto me está haciendo a mí, esto porque yo siempre, ¿no? Ok, tiene un desequilibrio a Pita, le cambiamos el desequilibrio, ¿no? Entonces acá algunos tips también para Pita con respecto a su alimentación, a sus rutinas, y sobre todo a cómo es su mente, ¿no? ¿Qué pasa si hay un error? Empezar a permitirlo, ¿no? Muchas veces hay cosas nuevas que surgen de los errores. ¿Qué pasa si perdemos un poco el tiempo y no estamos haciendo nada útil, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si jugamos un poco más? Esas son ¿Qué pasa si pensamos que tal vez el otro tiene razón? Un pensamiento novedoso para la Pita, que puede ser, ¿no? Y cómo te abre a vos también tu visión, en vez de pensar que si las cosas no las hago yo no salen bien, o que no tenemos como muy estructurado y muy grabado a fuego cómo son las cosas, y nos podemos poner un poco rígidos. Entonces para Pita sobre todo empezar a observar y empezar a tomarse más a juego nuestra propia mente. Y por último vamos con CAFA, que también, ¿no? Constitución es CAFA, y la mujer de por sí, todos tenemos más agua, o sea que todos vamos a tener más proporción de CAFA, así que ahí tener cuidado porque a todos en general se nos desborda un poquito una
una emoción Kapha. Entonces Kapha, que es pesado, lento, frío, oleoso, justamente es el más emocional, porque el agua está relacionado con las emociones. Entonces, como emoción positiva, suelen ser muy amorosos, muy cuidadosos de los demás, muy leales, muy fieles, muy devocionales, pero en desequilibrio esta emoción pesada los nubla, ¿no? Y nos genera mucho apego, mucha compulsión a ser queridos. Eso es lo que le pasa a Kapha cuando se desequilibra. Las mujeres dijimos que todas tenemos mucha Kapha, ¿no? Entonces ahí también uno empieza a decir, ¿es la situación o soy yo que lo estoy viendo con este lente del agua, ¿no? Que si no me llamó, que le dije que me llame a las 7 y me llamó 7:15, que seguro es porque no me quiere, y seguro, no, tal vez yo estoy muy Kapha. Entonces ahí empezamos a tratar de ver las cosas como son en vez de como somos, y ahí la cosa cambia también, ¿no? Porque ya sabemos que si estamos muy Kapha o tenemos mucho de Kapha, vamos a tender a esa emoción como muy pegajosa, el reclamo, ¿no? La queja, y que además Kapha le gusta mantener, como tiene mucha tierra, no le gusta que las cosas cambien, entonces inclusive en situaciones que no se siente cómodo, no las va a querer cambiar. Puede sostener una relación por 20 años, y que uno dice, pero ¿por qué seguís con ese salame si esto ya no va? Bueno, pero no la puede romper, porque le gusta mucho mantener el equilibrio. Le falta fuego, le faltaría a veces ser un poco más explosivo como Pita, y le falta esa capacidad de moverse que tiene Vata, ¿no? Entonces que Kapha pueda cambiar un poquito, soltar, ese es como el lema de Kapha, si no se va a quedar siempre como muy atascado. En general tienen más resistencia y tolerancia, emocionalmente también, pero bueno, van a tender a atascarse, o sea, lo que necesitan es ese movimiento. Con respecto a adicciones, van a sufrir adicciones a la comida, es como el amor distorsionado, cuando éramos chicos venía el alimento y el amor, entonces el Kapha lo ve ahí también muy parecido, entonces cada vez que sienta falta de amor, va a ir a abrir la heladera a ver qué está pasando por ahí, tratar de canalizar sus emociones, lo cual va a aumentar más su desequilibrio, ¿no? Y también el agua está relacionado con el sentido del gusto, entonces a Kapha le da más gusto y más amor por la comida, porque percibe mejor los alimentos, pero es el que más se desequilibra si come, así que es el que más tiene que tener cuidado con eso, porque si no va por ese lado. Y como decíamos en las relaciones, va a tener tendencia a ser muy constante, ¿no? No va a querer como romper la armonía. Entonces, en ese guarda también, ¿no? En ese apego del agua, puede guardar, porque no es que Kapha no se enoje, ¿no? Sino que le cuesta mucho expresarlo, sobre todo si siente que no, el otro se va a enojar, o no, mirá si me deja, mirá si, entonces empieza a guardar, y el desequilibrio realmente se puede volver muy rencoroso por no haber podido expresar todas sus emociones. Entonces Kapha tiene que cambiar, Kapha tiene que ponerse en movimiento, o cuando estamos Kapha, tenemos que salir de lo que estamos, poner una música movida, bajar con lo dulce en todo sentido, ¿no? Enojarnos un poco, expresar lo que nos pasa, todo eso, ¿no? Actividades que nos estimulen, que nos generen entusiasmo, movimiento, eso es lo que nos va a hacer bien. Y por último acá les puse lo más interesante, ¿no? Porque si no parece que es todo malo, ¿no? Esta energía, como decimos, va a depender de cómo la encauzamos. Entonces va a depender mucho de estos gunas, que son cualidades que para la filosofía del yoga, de la ayurveda, ¿no? Están permeando todo. Sattvas es como la cualidad de lo más puro, del amor, de la verdad, de la paz. Rayas es la cualidad del movimiento, y tamas es una cualidad más densa hacia abajo. Todos tenemos también un poquito de las tres, y estas van alternando, pero bueno, en general las rutinas yógico-ayurvédicas nos proponen cultivar un estilo de vida que sea más sátvico, ¿no? A través de asanas, pranayamas, alimentación saludable, manejo de las emociones. En general, cuando tendemos hacia los sáttvicos, cuando nos encontramos en equilibrio. Entonces, si yo tengo mucho vata, bueno, ¿cómo está ese viento? ¿Está hacia lo sátvico? Voy a estar creativo, entusiasta, ¿sí? Entonces acá les puse, por ejemplo, un perrito que también es muy vata, y viene de esos perritos que todo el tiempo tienen mucha energía, pero no una energía ansiosa, ¿no? Que se mueven, pero que te contagian, te dan ganas de sonreír cuando los ves. En cambio, un vata rayásico, imagínense movimiento con movimiento, acá lo puse al coyote, que está subido a una nave espacial, ¿no? Como no podemos parar de movernos, entonces ese movimiento ya nos movemos porque nos movemos, ni siquiera sabemos por qué, ¿no? Entonces eso nos va a generar cansancio, ansiedad, preocupación.
y ya esta energía de viento asociado más a lo tamásico, que es lo más oscuro, como decíamos, adicciones, ¿no? Como por ejemplo acá la puse a Amy Winehouse, que terminó muriendo por adicciones también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esa energía se tira para ese lado? Lo mismo va a pasar con la fuerza pita, un pita sátvico, coraje, liderazgo, ¿no? Las acciones que hace no las hace para su propio beneficio, sino para beneficiar a todos, es honesto, es legal. Un pita rayásico, que es como estamos en general todos, ¿no? Las metas para mi propio beneficio, la culpa la tiene el otro, me quejo, me molesta lo que hacen los demás, la culpa siempre es del otro, así que acá tenemos un gran ejemplo. Y un pita tamásico ya cae más en la violencia, como decíamos, adicciones, ¿no? Como el alcohol, ¿no? Acá lo puse también a Kurt Cobain, que inclusive se terminó suicidando, ¿no? Una muerte violenta, autogenerada, es lo que pasa cuando esta energía de fuego se nos descontrola tanto que se va para energías más oscuras. Y por último acá Kapha, lo mismo, esta energía de agua y de tierra, si está más sátvica, acá puse una gurú que se llama la gurú de los abrazos, que lo que hace justamente es brindar amor todo el tiempo, la gente hace fila para que ella los abrace, y transmite tranquilidad, transmite paz cuando alguien está con alguien Kapha que está sátvico, te sentás al lado y ya te lo contagia. Bueno, esto no sé si me saltó la ficha de la edad, no sé si la conocen, esta serie que era La Niñera. Bueno, la mamá de la niñera era un poco, tenía algo de pita, pero algo de Kapha rayásico, búsqueda de confort todo el tiempo, búsqueda de alimento, tratar con culpa a las relaciones, ¿no? Meterle culpa si no me viniste a visitar, y porque pobre yo, ¿no? Como estar buscando ese amor, pero en una energía rayásica de movimiento es como la exigencia, y eso, estar buscando todo el tiempo la comodidad, de estar en el sillón, que mi camita sea cómoda. Y acá puse un Kapha tamásico, que somos todos cuando estamos en el sillón y no nos podemos mover, ¿no? Que ya estamos ahí quietos, comiendo, no nos movemos de la emoción en la que estamos y justamente la perpetuamos. Bueno, lo puse así en personajes conocidos porque me parecía que es divertido también como poder caricaturizarlo un poco. Entonces uno cuando se observa a sí mismo, ya te acordás de este dibujito y decís, uy, no, me parece que estoy un poco Kapha tamásico, estoy como este gordito acá tirado y necesito poner un poco de movimiento. Y cuando uno le cambia esa visión también al desequilibrio, es una forma bastante más interesante de verlo, ¿no? En vez de caer en la queja, en la culpa, ¿por qué soy así? Lo podemos ver desde otra visión. Y bueno, eso es un poco lo que nos enseñan en la Ayurveda con respecto a las emociones. Sí, sí. Bueno, estupendo. Pues muchísimas gracias por esta gran presentación. Y bueno, la Ayurveda nos enseña eso tan importante, ¿no? Que es el autoconocimiento, lo que hemos estado hablando. Importante conocerse, saber qué somos, cómo somos, para identificar lo que nos está pasando, ¿no? Y de esta manera todo es mucho más fácil, ¿no? Poder gestionar las emociones y bueno, y la parte, el toque este de humor que nos has puesto al final también creo que nos ayuda mucho, ¿no? Como para tener esta imagen de personaje o al menos saber poder encajarlo, ¿no? Y saber, ostras, ahora estoy en este punto y cómo puedo hacerlo para dirigirme hacia algo más sádvico. Y lo que has dicho al principio me ha parecido muy bonito de cómo podemos canalizar o dirigir nuestra energía, ¿no? Si tenemos mucho de fuego o mucho de aire, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a usar para destruir o para irme hacia el lado más oscuro, o lo voy a usar para hacer bien, para hacer algo positivo, algo bonito, ¿no? Esto me ha parecido pues una idea, un concepto muy bonito que está muy bien tener en cuenta, ¿no? Para poder dirigir la energía hacia algo bueno y usarla para hacer el bien, ¿no? Para irnos Sí, a bueno, lo... es lo que justamente plantean, ¿no? Estas ciencias, ¿no? Como uno también viene a cumplir un dharma. Tal vez uno empieza haciendo yoga y ayurveda porque se enfermó, porque le salió un sarpullido en la piel, pero no nos olvidemos que esto tiene un propósito mucho más elevado, que también es conectarnos con esta misión. Entonces, si en esta encarnación te tocó tener mucho de agua, seguramente es porque es el elemento que vos necesitás para llevar a cabo justamente esa misión, ese dharma, que te hace feliz a vos, que beneficia a los demás. Entonces ahí ya realmente nuestro paso por esta vida cambia, ¿no? Porque uno ya empieza Claro, a sentirse mucho más satisfecho, beneficia a los demás. claro, La cosa. sí.
Sí, más consciente, ¿no? Y ya sabes más o menos hacia dónde vas, a qué has venido y sí que te ayuda mucho a sentirte realizado y satisfecho. Mm. Sí, sí, Bueno, sí. pues muchísimas gracias, Noelia. Ha sido súper interesante. Si queréis saber más, si queréis contactar con ella para que os ayude en algún tema de Ayurveda, gestión de emociones, os dejo la información abajo para que le podáis contactar. Y bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Noelia, por esta presentación tan bonita. Gracias, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por interesarse y por escucharla. Un placer.